Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 2. En el primer texto, el que habló fue Arjuna. Y en este segundo le contesta Krishna. Le dice: los doctos entendieron por renunciación al abstenerse de las obras sugeridas por el deseo, y al desdén por el fruto de toda acción llamaron desprendimiento los sabios. Y acá tenemos un pequeño comentario de mi maestro espiritual que dice: se debe abandonar la ejecución de actividades en busca de resultados. Esa es la instrucción que da el Bhagavad Gita. Pero las actividades que lleva el conocimiento espiritual superior no deben abandonarse. Eso se pondrá en claro en el siguiente verso. En la literatura védica se prescriben muchos métodos para realizar sacrificios con algunos propósitos en particular. Hay ciertos sacrificios que se pueden realizar para tener un buen hijo o para ser elevado a los planetas superiores, pero los sacrificios motivados por deseos se deben suspender. Sin embargo, el sacrificio que uno hace para purificarse el corazón o para adelantar en el campo de la ciencia espiritual no se deben abandonar. Hemos hablado en otros textos acerca de lo que es la renunciación, y alguna vez lo dije, ¿no? De que renunciación no significa de que tiras todo por la ventana. Ya me lo habrás escuchado decir varias veces, ¿no? En realidad, renunciación significa renunciar a los resultados de la acción. Uno tiene que llevar a cabo la acción, como enseña el capítulo 2, pero no debe apegarse al resultado. Como el dicho que tenemos aquí en Occidente, que es: uno propone y Dios dispone. Esa sería la premisa. Y la renunciación es justamente eso. Como un amigo me decía hace muchos años, pero lo encontré después de 20 años y yo ahora ya no lo veo hace más de 20. Aparte, o sea, estoy hablando hace como 40 años. Un amigo muy espiritual y muy estudioso de las escrituras. Él es un líder espiritual. Y un día nos encontramos y me dijo: siempre me acuerdo de ti por la explicación acerca de lo que era la renunciación, me dijo. Porque nos ha enseñado a lograr cosas, pero no nos han enseñado a renunciar. Me dijo, eso me quedó claro y me quedó como un recuerdo de ti. Algo que yo le había dicho a él cuando recién comencé este camino, sobre lo que era la renunciación. Y es que en realidad ese es el problema, de que nos enseñan a tener apego por las cosas materiales y apego por los resultados. Y resulta que eso es lo que te complica la vida, porque lo que es para ti, es para ti. No hay tal cosa como que va a haber algo más de lo que te corresponde en la vida. Uno lucha, y eso también lo enseña el segundo capítulo. Lucha por luchar tan solo, sin importarte la victoria, la derrota, la ganancia o la pérdida, y actuando así nunca incurrirás en pecado, dice Krishna en el segundo capítulo. Y es eso. Esa es la base del asunto. Esa es la renunciación. Ya, Hare Krishna. Seguimos. Namaste.